Declaro que el general Julio Quintilio Varo ha hecho su testamento predatorio con las formalidades que exige la ley romana, instituyendo como único heredero a su hijo Quintilius Varus. Este testamento queda sujeto a una ratificación por medio de un codicilio. La tablilla que contiene el testamento debía ser encintada y lacrada por el pretor. Algo similar ocurre en la actualidad, pero con el testamento público cerrado, en el que se guardan los pliegos del testamento en un sobre y se sella. Además, el notario debe extender en la cubierta del mismo constancia del acta, la que será firmada por el notario, el testador y los testigos. Una vez cerrado el testamento y certificada la cubierta, podrá conservarlo el testador o se remitirá al Archivo General de Notarías. Por lo que toca a los codicilios o codiciliums, que significa diminutivo de codex, era un acto de carácter no solemne en el que el testador le pedía a una persona que realizara alguna carga a favor de una persona. No formaban parte, es decir, formaban parte de los testamentos, pero como de manera accesoria dependían de la validez de los mismos. Entonces había codicilios confirmados y codicilios no confirmados. Se llamaban codicilios confirmados aquellos que, como ya dije, formaban parte del testamento, pero que tenían el propósito de confirmar, de confirmar lo que se había establecido en un testamento anterior o crear un nuevo compromiso, una nueva carga, un favor especial que se le pedía a alguien en un nuevo testamento. Y los codicilios no confirmados dependían plenamente de la validez de los testamentos y fundamentalmente se utilizaban para llevar a cabo algunos tipos de fideicomiso. Digamos que eran auxiliares, eran complementos de los testamentos. Con el tiempo fueron desapareciendo, sobre todo en la época de Justiniano, la eficacia de los codicilios para dejar únicamente incólume la vigencia de los testamentos, que realmente hoy se conocería como una cláusula, como la cláusula de un testamento, en la que se le pide a alguien que haga algo en favor de otra persona. Padre, ha llegado un mensajero. Lo estaba esperando. Dile a Quintilius que salga a recibirlo conmigo. ¿Qué nos has traído, mensajero? Aquí tiene, señor Quintilius. General Quintilio, el emperador Augusto solicita su presencia al frente de nuestras tropas. ¿Debe acompañarme usted, junto con el mejor soldado de su familia? ¿Pero cómo? Jamás me habían pedido que hiciera eso. Además, mi sola presencia en el campo de batalla vale más que 10 soldados. Esa reputación suya es bien conocida, padre, pero son decisiones del emperador, así que decida rápido. Quintilius, eres el más diestro en las armas. Tú irás a la guerra conmigo. Sí, padre. Pero debes de cambiar tu testamento. Ambas vidas corren peligro. No hay tiempo, mi general. Solamente tenemos 1 hora. Las tropas parten pronto. Livia, Silvana, traigan mi espada. Pronto. Padre, llévanos ambos contigo. Tienes 3 legiones. Danos una a cada quien. Juro que no te fallaremos. No puedo, hijo. Tienes que quedarte a cuidar de la familia. Además, eres el único heredero suyo que tengo, además de tu hermano. Y los que podían recibir en herencia, que era la testamentificatio pasiva, pues estamos ahí hablando de las personas que podían heredar de manera obligatoria, que se llamaban herederos suyos, o suyos del pater familia, los herederos necesarios y los herederos extraños, los que podían heredar. Entonces, los herederos suyos podían recibir en herencia tanto los hijos
del hijo, digamos, descendientes directos del pater familia, ya sean consanguíneos o adoptados. La esposa, las nueras, siempre y cuando los hijos, es decir, los maridos de estas personas hubiesen ya fallecido, podían también recibir en herencia. Por lo que toca a los herederos necesarios, era una figura en la que podía el pater familia, que tenía muchas deudas, heredar al esclavo y manumitirlo y heredarlo en el mismo acto jurídico, con el propósito de que los acreedores le cobraran a él las deudas y él evitara caer en la infamia por el desprestigio familiar que eso traía consigo. Los herederos extraños, pues como su nombre lo indica, son aquellas personas ajenas a la familia, a las que también, como esto era un acto solemne, pero también era un acto de libertad, de plena libertad, del decuyus, podía heredar a personas ajenas a la familia. En este caso, lo único que se les exigía o se les pedía a estos presuntos herederos era que manifestaran dentro de cierto tiempo su aceptación. Tomando en consideración que muchas veces las herencias no solamente incluían los haberes, sino los deberes. Entonces tenían muchas deudas y el heredero pues tenía que tomar la decisión, sobre todo si era extraño, de saber si le convenía o no le convenía aceptar la herencia, ¿no? En diversas instituciones, nuestro código permite el que se analice con mayor detalle esa decisión de no recibir un beneficio por el ánimo de afectar los intereses de terceros. Es decir, ¿de qué me es útil el recibir una herencia si a la postre todo su contenido tendrá que ser destinado a mis acreedores? Es la razón por la cual el que se repudie una herencia o que se renuncie a un derecho concede la facultad a los acreedores para solicitar que se lleve a cabo un escrutinio o un análisis de ese entorno, porque resultará perjudicial a sus intereses el que se tome esa libre decisión de no recibir los bienes con el ánimo ilícito de afectarlos. En el caso particular del fraude de acreedores, nuestro código prevé una institución como es la acción pauliana o acción en fraude de acreedores, en la que el acreedor puede solicitar al juzgador se notifique el acto jurídico o autorice en su caso a que ellos reciban el beneficio que es rehusado por parte del acreedor o beneficiario. En el caso en el que una persona en su patrimonio contenga más pasivos o deudas que activos o bienes, el instituido heredero estará facultado para destinar los bienes al pago de las deudas, pero nunca a cubrirlas con los bienes que integren su propio patrimonio. Este es el beneficio de inventario. Pero, ¿qué sucedía si no había herederos? En ese caso los bienes eran para los templos, aunque también podía el testador voluntariamente heredar a la iglesia. Si tú tenías, digamos, el propósito de dejar tus bienes a una institución religiosa o instituciones piadosas, ahí la propia ley te permitía salvar cualquier tipo de formalidad. El estímulo que había de parte del gobierno para que tu dinero fuera entregado a instituciones de carácter religioso era tan importante que pues podía salvar cualquier tipo de error o de omisión. No se exigían ni testigos cuando tus bienes iban a ser entregados a la iglesia. En el México actual existe una restricción constitucional para heredar a las asociaciones religiosas y sacerdotes que no tengan parentesco dentro del 4º grado con el testador
y una restricción más específica para aquellos ministros de culto religioso que hayan sido guías o hayan prestado auxilios espirituales durante la enfermedad del fallecimiento. Y no podemos rehusar que el evento de la muerte, como hecho jurídico biológico, pues tiene un sinnúmero de consecuencias en la vida de las personas, ¿no? Las indulgencias, es decir, el que se ganara o se atribuyese a alguien el perdón de sus pecados por el poder destinar sus bienes hacia la iglesia, ¿sí?, o hacia las asociaciones religiosas contemporáneas en esa época, estamos hablando del siglo XIX, llevaba a que pues existiese un aprovechamiento de esa debilidad y también de esa expectativa en un escenario desconocido para el ser humano, ¿no? Como es ¿qué habrá más allá de la muerte, ¿no? He ahí la razón por la cual en el contexto de la sucesión legítima, es decir, en aquellos casos en los cuales no existen personas llamadas por la ley directamente vinculadas con el recurso o con quien fallece, en definitiva, a falta de cónyuge supérstite o concubino, a falta de descendientes, a falta de los ascendientes, a falta de los parientes colaterales, van a heredar en este efecto de sucesión la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en términos de nuestro Código Civil, y la asistencia pública por partes iguales. Aquí está tu espada. Rezaremos con los dioses para tu buena fortuna. Honra una vez más a nuestra familia con tu victoria. Cuídate mucho, hermano. Sí, hermano. Vamos a la guerra. Augusto movilizó a sus legiones ese otoño, esperando que llegaran a tiempo antes de que cayera el frío invierno sobre los bosques germánicos. Las legiones 17ª y 18ª fueron enviadas a través del bosque de Teutoburg para eliminar un campamento del otro lado, pero el general germánico Arminius, traidor de Roma, los esperaba en el camino para emboscarlos. Era terreno que los germanos conocían bien y puntos débiles en las formaciones que Arminius aprovechó. La 17ª fue sorprendida por los costados de un angosto sendero en medio de las colinas. Las bajas fueron numerosas desde el primer ataque y la organización se perdió por completo, así que la ventaja principal del ejército estaba suprimida. El elemento sorpresa fue determinante para aquella primera victoria. Quintilius, el hijo del general, acudió de inmediato al llamado de auxilio, y para su mala fortuna habían llegado refuerzos también del enemigo, los queruscos, quienes con la caballería y sus flechas con fuego hicieron sufrir al ejército romano durante toda la noche. La 18ª legión, en su intento de retirada, se perdió en el oscuro bosque, siendo interceptados por pequeños grupos enemigos que conocían bien el terreno. Los pocos soldados de caballería que lograron escapar a la masacre acudieron de inmediato con el general. Mi general, malas noticias. Explíquese, soldado, ¿qué sucede? La 17ª legión fue emboscada en un bosque de Teutoburg. ¿Y la 18ª no los ayudó? Sí, pero fue derrotada. La 18ª la comandaba mi hijo, ¿sabes si está vivo? No, pero hay sobrevivientes, tenemos que rescatarlos. Claro que eso haremos. Ordene la formación de la 19ª legión. Marcharemos en media hora. De inmediato, mi general. Ahora que la vida de mi hijo heredero corre peligro y yo estoy a punto de arriesgar la mía, debo prevenir la sucesión de mi poder. El testamento militum, ¿no?, que se llevaba a cabo también en presencia de 3 testigos, pero siempre y cuando estuvieran en medio de un acto bélico. Los testamentos especiales se denominaban así en el derecho romano por tener requisitos salvables, es decir, menos rigoristas o que a falta de algún requisito no perdiera la validez. Esto atendiendo a circunstancias especiales que no permitían testar por otros métodos. Aunque en la actualidad todavía se reconocen esas circunstancias especiales, la clasificación de los testamentos ha cambiado. Por ejemplo, el testamento rural ahora se asemeja al privado, propiamente dicho. El testamento hológrafo pudiéramos decir que sustituye al testamento por el cobre y la balanza.
Estos dos se consideran dentro de la clasificación de testamentos ordinarios privados. Por otro lado, están los privilegiados, que comprenden los testamentos marítimos, militares y hechos en país extranjero, que en el caso de Roma serían las provincias. En relación con el testamento marítimo, como el testamento militar, ¿no?, pues encontramos evidentemente ahí las circunstancias de especialidad. Ahora podríamos hallar otros escenarios, ¿no?, como el testamento hológrafo, en el que el sistema jurídico permite que bajo ciertas condiciones y en clases sociales que son permeadas en los mismos escenarios, pueda haber alguna disposición de bienes, ¿no? Por ejemplo, en los contratos de compraventa de inmuebles de interés social, en los que se aprovecha la oportunidad para que el beneficio de dominio que se adquiere con ese crédito que concede el Estado pueda alcanzar a aquellas personas que en el mismo acto se determinan, aprovechando la oportunidad de la adquisición del dominio para que en el evento de la muerte se transmita a otra persona. No es necesario que haga mi testamento militum. Solo añadiré una sustitución vulgar a mi testamento actual, mediante la redacción de un codicilio. Ahora, ¿los herederos podían ser sustituidos? Sí, sí podía haber sustitución. Había varios tipos de sustitución, tomando en consideración varias hipótesis, ¿verdad? Entonces, había una sustitución llamada la sustitución vulgar, en la que ocurre cuando se instituye heredero sustituto a una persona que podría premorir al heredero. Y entonces, si no sobrevivía al heredero, se dejaba o se nombraba a un tercero para que hiciera valer esos derechos hereditarios. La ley no solo reconocía la sustitución en caso de muerte del heredero, sino también se podía prever para los menores de edad o incapaces. Se llamaba la sustitución pupilar. Esta consistía cuando se nombraba sustituto a un impúber. Y si este impúber no alcanzaba la mayoría de edad o la pubertad, pues también se instituía a otra persona que podía ocupar su lugar. Y la sustitución cuasi pupilar, cuando se dejaba aquí de heredero una persona privada de sus facultades mentales. Cuando no las recuperaba, entraba el heredero sustituto, ¿verdad? Pensando o tomando en consideración que podría en algún momento tener la posibilidad de recuperar sus facultades mentales. Esta se llamaba cuasi pupilar. El hablar de las sustituciones nos lleva a apreciar igualmente ese contexto de la libre testamentificación o de la libertad y la voluntad libre que debe tener el autor de la herencia para que en el mismo acto del nombramiento del testamento pueda precisar quienes, a falta en el momento de la apertura de la sucesión por muerte, igualmente no se encuentren, y con el objeto de evitar la caducidad de esa disposición, exista una referencia secundaria a quien pudiese accesar a ese derecho o ese beneficio en la herencia. Terminando su codicilio, Quintilio se puso su armadura, preparándose para lo peor. La 19ª Legión al mando del general marchó aún de madrugada hacia el interior del bosque buscando sobrevivientes, buscando a su hijo. Lograron atravesar el bosque sin ataques sorpresas, pero al llegar al campamento germánico los soldados estaban desmoralizados por ver la masacre que habían sufrido sus compañeros. Esto condujo a una derrota completa de las 3 legiones comandadas por Quintilio. Hay 3 hipótesis de cómo murió. La primera y más improbable es que fue herido de muerte en la batalla. La segunda